Todos. Quiero explicarles hoy acerca de un tema que es muy interesante para la historia y la filosofía en Occidente, y es el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Mi nombre es José Herrera Ospina, doctor en filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana y profesor de cátedra del Instituto de Filosofía Medieval y del Politécnico Colombiano Jaime Sazzacadavit. Ese paso entre la Edad Media y la Edad Moderna es un periodo importante de la historia occidental, lo que hemos denominado el Renacimiento. La crisis de la Edad Media, sobre todo de la escolástica, llegó a un momento tal que ya en el siglo XIV había una corriente filosófica que buscaba darle término a todo lo que había sido ese proceso de formación de la Edad Media, sobre todo escolástico, que tuvo como base un pensador muy importante que todos conocemos, se llamó Santo Tomás de Aquino, y que había tomado todas las fuentes filosóficas de la antigua Grecia, en particular de Aristóteles, y había recristianizado, por llamarlo así, o había cristianizado ese pensamiento griego para efectos de entender el pensamiento cristiano, el pensamiento medieval. Llega a su culmen ese pensamiento tomista con dos pensadores del siglo XIV, que son Guillermo de Ockham y Duns Scott. Guillermo de Ockham, franciscano, nacido en Cambridge entre el año 1290 y 1350, es el primero que hace una crítica acerba al pensamiento tomista, sobre todo a lo que concierne esa unión o esa fusión que se había dado entre fe y razón. Guillermo de Ockham dirá, esa relación fe-razón no puede continuar. Una cosa son las verdades de fe y otra cosa son las verdades de razón. Una cosa es, inclusive eso tiene efectos políticos, una cosa es el papel de la Iglesia y otra cosa es el papel del Estado, o el papel del emperador. Entonces, en esa búsqueda de entender un nuevo mundo, de entender unas nuevas formas también de conocimiento, se hace la ruptura total con la escolástica y se hace la ruptura total con el pensamiento aristotélico tomista. La famosa frase de Guillermo de Ockham, la navaja de Ockham, no aumentes los entes sin necesidad, se convierte en una especie de eslogan que va a encontrar la modernidad para darle una firme estocada, una ruptura total a la metafísica de Aristóteles y de Tomás de Aquino. No aumentar los entes sin necesidad significa también no aumentar aquellas relaciones o ese maritaje que existía también entre el mundo político y el mundo religioso, entre el Papa y el emperador. Recordemos que Guillermo de Ockham es un pensador que es fundamental para entender el proceso de cambio y el proceso que se va a dar en el Renacimiento. Ambienta una época importantísima que después, en el siglo XX, el escritor italiano Umberto Eco llevará a cabo con su obra El nombre de la rosa, y lo pondrá en una historia de ficción con la famosa obra El nombre de la rosa, que será llevada al cine luego. Y recordemos que tanto la película como la novela nos presentan a un personaje, Guillermo de Baskerville, que es el mismo Guillermo de Ockham, simplemente que en una especie de historia ficción para recordarnos que este pensador inglés hace una verdadera crítica acérrima al cristianismo occidental católico y hace una ruptura, por llamarlo así, una reforma, por llamarlo de alguna manera, también en la iglesia. El otro gran pensador del siglo XIV es Duns Scott. También, como Guillermo de Ockham, es franciscano, formado también en las universidades de Oxford y Cambridge, y él, de una manera también radical como Guillermo de Ockham, plantea la necesidad de separar fe y razón. Tal es su tesis que Duns Scott hace de la crítica al pensamiento tomista una crítica a todo el pensamiento occidental que se da hasta el momento, desde Platón hasta Santo Tomás de Aquino, por llamarlo de alguna manera, y se plantea con rigurosidad ese problema de la metafísica clásica
y genera unas nuevas intenciones como para entender el mundo moderno. Ya Duns Scoto huele a modernidad, ya replantea todos los asuntos de la metafísica en términos de búsqueda de un nuevo conocimiento. Somos una tesis del Exitas o del Exitas, que es esto que se busca o eso que se encuentra, es ya un camino, una investigación profunda de lo que va a ser el pensamiento moderno. Tenemos pues en estos dos pensadores del final de la escolástica, del final de la Edad Media, a los promotores o aquellos pensadores que estimularon muy bien unas reformas que se darán posteriormente en lo que se llama el Renacimiento. Y a eso quiero dedicarles estos últimos minutos. El Renacimiento como tal, que como sabemos, pues tiene como una fecha de nacimiento hacia el año 1492, pues hablan algunos del descubrimiento de América, en fin, es el siglo XV y XVI. Va a haber o va a tener en cuenta estos pensadores anteriores del medioevo que hicieron sendas críticas al estamento eclesiástico. El Renacimiento tiene muchas rupturas y es una etapa que se llama así, precisamente lo han llamado los historiadores Renacimiento, sobre todo los historiadores del siglo XIX, porque es un renacer al mundo antiguo, sobre todo al mundo griego y romano, y un volver a las fuentes, volver al latín, pero al latín clásico, volver al griego, volver al hebreo. Eso lleva a unas rupturas fundamentales, sobre todo en el ámbito del pensamiento y en el ámbito del pensamiento religioso. Estamos celebrando en este año de 2017 los 500 años de la Reforma Protestante de Martín Lutero y de otros protestantes europeos. Es interesante saber y conocer esa historia de la Reforma porque estos pensadores reformistas como Martín Lutero, como Calvino, como Zwinglio y otros más tomaron elementos filosóficos también para declarar esa reforma y esa crítica a la Iglesia. Uno de ellos es el pensamiento de Guillermo de Oca. Esa división entre papado e imperio, ese ya no más maritaje entre la Iglesia y el Estado, es una de las cosas que va a tener en cuenta Martín Lutero para su crítica. Lógicamente que después él mismo va a hacer de la Iglesia alemana reformada pues una relación entre Estado e imperio, pero lo hace por efectos también de defenderse de Roma. Entonces es interesante saber cómo estos reformistas toman estos elementos importantes del pensamiento filosófico. Otros elementos que podríamos denominar son los elementos científicos. Recordemos la revolución copernicana con el cura Nicolás Copérnico, los descubrimientos geográficos, el descubrimiento de América, descubrimientos también científicos y tecnológicos como la imprenta, que va a revolucionar el mundo. En fin, estamos atisbando ya el mundo de la modernidad, que será ya desde el siglo XVII y tendrán ya otros pensadores y otros protagonistas.